gracias al Centro Cultural España en La Paz, por el espacio y por todo el apoyo logístico, a Mari Carmen también, a Mari Carmen Molina, que es de Imagine Dogs y del Festival de Cine Radical, que ha apoyado y que va a estar también formando parte del panel. Les agradecemos por venir, por haberse hecho presentes acá. Nos parece que es muy importante el día de hoy la presentación del documental Mi nombre es Brígida, que toca un tema importante, sensible y además profundamente político, que es definitivamente socialmente necesario de abordar mucho más en este contexto de violencia patriarcal y heteronormativa, ¿no? Vamos a dar paso a la introducción que nos va a hacer Vinicius de Sousa Taborga, que es el director general y el productor del documental, y voy a darles un poco de la biografía de Vinicius. Es comunicador social de profesión, cuenta con una especialidad en cine en la Universidad de Nova de Virginia, es actualmente maestrante becario en la Facultad de Cine de la Unicine de Buenos Aires y es parte de la productora Mangomedia, director de la productora BINAP y director general y productor del corto en proyección, ¿no? Vamos a empezar con Vinicius. Y queríamos decirles también que al salir van a poder comprar los libros que están en la mesa, que son Hiwasa, que es una producción de los compañeros del Movimiento Maricas Bolivia, que es un libro que retrata historias de diversidades sexuales no hegemónicas, y entre estas historias está la historia de Brígida, precisamente, ¿no? Y también van a poder adquirir unos llaveritos de estaño, que son estos, y unos pines que hace Brígida para autogestionarse y autosustentarse, ¿no? En esta ocasión ha hecho llaveros por el Estado, Iglesia, Estado, Asunto Separado, por el aborto legal, y unos puñitos feministas que van a poder comprar al salir. Así que, bueno, con esos cortes informativos, le doy la palabra a Vin. Bueno, gracias a todos por su presencia, a todas, a todes. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes esta noche, que seguramente va a ser muy enriquecedora para nosotros y nosotras. Bueno, primeramente quiero enfatizar de que Brígida es un proyecto personal, ¿no? Individual. Básicamente es un proyecto que ha sido autogestionado, ¿no? Y obviamente es filantropía, básicamente, ¿no? Pero que va muy arraigado a tener un efecto social, ¿no? Y que seguramente al finalizar esta sesión de hoy voy a estar súper encantado de que podamos abrir un poquito más este diálogo y con los panelistas también, ¿no? Básicamente Brígida y el video, ¿no? Trata de democratizar la información y generar espacios de diálogo y debate a través del arte, específicamente. El cine y el audiovisual como un instrumento de cambio social. Brígida, como les decía, es un proyecto autogestionado que busca generar este diálogo y mostrar un suceso importante en la cotidianidad que existe de forma intrínseca, pero también latente en nuestra realidad, y que cada vez más debe ser tratada esta temática con mayor prioridad y urgencia. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto de Brígida, y creo que es súper valioso hacer este ejercicio de cómo ha sido el proceso creativo y el proceso de creación, ¿no? Bueno, básicamente yo me dedico a hacer spots publicitarios, ¿no? He trabajado muchísimo haciendo spots y demás, pero paralelamente a ello siempre trato de, digamos, con ese rédito, inclusive financiero, hacer que todos mis equipos de filmación y demás vayan creciendo para poder abordar y abarcar de una forma más tranquila ciertas temáticas que personalmente para mí son muy importantes a nivel social y en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿cómo surge Brígida? Y creo que este es un tema súper lindo, donde básicamente este proceso ha sido con un momento que se podría decir el momento eureka, digamos, ¿no? Y es algo súper, es un proceso que ha ido construyéndose poco a poco y surge básicamente de una mañana donde yo estaba editando un video para un cliente
Y yo tengo esa costumbre de pues, escuchar música clásica en la mañana, ¿no? Tengo ese ritual de no ver mi celular hasta después de desayunar, y eso creo que se genera como hasta una cierta disciplina para poder mejorar un poco estos hábitos de dar un respiro también a nuestro cerebro y a todos los recursos y ese bombardeo constante que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que yo estaba haciendo este video para el cliente, que era algo meramente comercial, y por alguna razón siento que se me viene una imagen muy fuerte, que era una imagen así, era algo muy visual de una persona poniéndose un arete, ¿no? Entonces, para mí ha sido un momento así, realmente de un quiebre muy fuerte, porque recuerdo que detuve todo lo que estaba haciendo y dije, bueno, a ver, ¿por qué me ha pasado esto? Necesito investigarlo más. Entonces volví a reproducir la canción que estaba sonando y por alguna razón se me venían más imágenes y eran más imágenes, a contrario de que generalmente pasa de que uno empieza a olvidar las imágenes y luego hace alguna cosa y se le van. Entonces recuerdo que volví a repetir la canción y se me venían más imágenes y en específico esta imagen de una persona colocándose un arete se hacía cada vez más vívida, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso me puse a investigar más, no solamente el momento en el que estaba viviendo, sino me puse a investigar la canción en facto. Quería saber quién era el autor, qué era lo que estaba escuchando, y bueno, estaba escuchando Frédéric Chopin, que es Nocti, el movimiento 9. Y bueno, a raíz de eso empecé como ya un proceso de creación mucho más grande, ¿no? Y creo que eso ha sido muy, muy valioso porque en ese momento también me encontraba leyendo un libro de un director de cine independiente y director de arte y director creativo también. Si desean, al final les comento cuál es, les voy a dejar una incógnita ahí. Y bueno, me acuerdo que ese autor justamente menciona mucho el proceso creativo como un proceso de pesca, ¿no? Y a mí me parecía muy curioso que en ese momento el hecho de tener esa imagen de un arete, para mí ya correspondía como tener un anzuelo, digamos, ¿no? Entonces básicamente ya estaba en un lago con una idea que era un arete, y este autor habla de que los peces que andan alrededor de esta idea, digamos, es nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en ese momento estamos en una escucha activa, estamos en una observación constante, y yo me encontraba como que todos los sentidos de mi cotidianidad se iban agudizando para poder adaptar ciertos comportamientos de personas, más canciones, estímulos visuales y demás, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, me acuerdo que yo dije, bueno, de aquí surge un video y tiene que surgir y voy a hacer de que esto funcione. Anteriormente, yo ya había hecho un video sobre el Valle de las Ánimas que ha pegado fuertísimo, mucha gente se ha enganchado, ha tenido una trayectoria muy fuerte también. Y bueno, creo que para también meter un poquito en contexto, siempre trato de utilizar este arte y este bagaje cinematográfico y el lenguaje de la semántica visual, que lo utilizo para poder dar voz justamente a ciertos grupos o situaciones o lugares que se encuentran aislados de la información o al margen de una agenda de la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ya tenía esa idea constante, estaba flotando por ahí y en mi cotidianidad dije, bueno, o sea, tengo este detalle del arete, pero exactamente no sé quién se lo pone, o cómo se lo pone, o dónde se lo pone, pero ya tenía esa información. Bueno, entonces a raíz de todo esto, empezaron a pasar muchas cosas curiosas y dije, bueno, tengo que generarle una historia, necesito de que esto tenga un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que un día estaba igual en casa escuchando otra vez música clásica y escuchaba muchísimo Chopin.
y a pesar de haber escuchado Chopin, también lo investigué a él, ¿no? Es el padre de la composición del romanticismo clásico, un polaco, que de alguna forma ha vivido en privilegios, ¿no? Era una persona que componía y hacía composiciones, valga la redundancia, para entretener a las personas los fines de semana, pero era un sujeto ultra talentoso. Bueno, entonces ahí yo sentía que iba caminando un poquito más el proyecto, porque justamente lo que buscaba era contrastar esto, ¿no? Si las personas de aquella época tenían esta accesibilidad a Chopin, y considero que hasta ahora mismo en la actualidad el hecho de tener acceso a música clásica, a leer partituras y a involucrarte en todo esto, aún hoy compromete un cierto privilegio, ¿no? Entonces, bueno, yo quise contrastar eso y bueno, estaba hablando con varios amigos, creo que el ejercicio creativo también es bastante necesario para poder ir construyendo esta idea. Y bueno, recuerdo que hice un texto con una historia que titulaba Francia, ¿no? Y bueno, ¿por qué titulaba Francia, no? Yo dije, bueno, es un arete bastante elegante, es un arete donde representa así glamour, pero tengo a Chopin que también es glamour, entonces necesito contrastar esto, ¿no? Y dije, bueno, para no caer en ciertos estereotipos y demás, quisiera que la persona que se está poniendo el arete tenga algo más, o sea, que no sea solamente caer en la, no sé, en clichés, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que hablando justamente con varios amigos, uno de ellos practica el travestismo, ¿no? Y como identidad y demás, y yo le decía, oye, mira, yo creo que podría ser un gran intérprete de esta historia, ¿no? Y decía, podría ser un buen contraste que esta persona se esté vistiendo mientras escucha música clásica. Entonces, a raíz de eso, agarra y sale esta historia que se titula Francia, ¿no? Francia, básicamente, trataba de una historia de un adolescente, ¿no? Un preadolescente de 13 años, básicamente, donde vendía con su mamá polleras elegantes, ¿no? Y recuerdo que en la historia contaba de que su mamá, cada vez de que sacaba una pollera nueva, lo vestía a él, y cuando le encantaba la pollera decía, qué elegancia la de Francia. Y a medida que pasaron los años, su mamá fallece y lamentablemente, o sea, él se queda huérfano y pasan los años y bueno, él agarra y dice, adopta este nombre así como que dice, me encantaría llamarme Francia, ¿no? Yo dije, bueno, es una historia hermosa, lo compartí con una amiga que hace guión cinematográfico, lo hemos pulido muchísimo el texto y bueno, teníamos una historia, pero todavía no teníamos cerrado el personaje. Entonces recuerdo que yo ya estaba en ese constante momento de pesca, digamos, ¿no? Estaba buscando la persona que podría interpretar a Francia y bueno, dije, voy a ir a presentaciones de libros, voy a ir a buscar personas que puedan identificarse con esta historia y puedan ser parte de ellas. Básicamente encontramos dos personas que estaban, ¿no? Como que bastante animadas a hacer el personaje, pero lamentablemente como que siempre se cruzaban sus horarios y no había cómo acceder a ellos, a pesar de que habían otras personas que estaban muy interesadas en hacer este papel, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que estábamos justamente un sábado en la casa de Violeta, justamente, y bueno, llegó a nuestras manos el libro de Hiwasa, ¿no? Que a propósito lo pueden encontrar aquí afuera, que está a la venta. Y bueno, nosotros nos pusimos a leer el libro, vimos así todo el texto que escribían y demás, hasta que en una página en concreto encontramos a Brígida, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento básicamente he caído rendido a los pies de Brígida y dije, wow, sí, de verdad que amaría que ella interpretara la historia de Francia, a pesar de que tendría que hacer algunas modificaciones, pero creo que ella es perfecta.
Y me acuerdo que, bueno, lo hablamos muchísimo y demás y dijimos, sí, tiene un excelente perfil para poderlo hacer, ¿no? A partir de ahí empezó otro proceso de investigación, del cual dijimos, no, tenemos que conseguir el teléfono de Brígida, tenemos que contactarnos con ella. Pasaron como unas semanas, conseguimos el teléfono de Brígida y bueno, finalmente pudimos hablar con ella. Y recuerdo que Brígida desde un comienzo ha sido una persona así magnífica, que siempre ha estado abierta a darnos una retroalimentación constante y siempre ha estado enganchada en la historia que hemos armado, ¿no? Pero de alguna forma esta historia tenía un cierto ruido, tenía una cierta redundancia donde decíamos, bueno, ella es el personaje, pero la historia en sí todavía habría que modificarla, pero paralelamente a eso seguíamos hablando con ella porque ella vive en la ciudad de Oruro y le decíamos, nos encantaría que vengas acá. Yo personalmente hablaba muchísimo, trataba de hablar con ella a diario porque obviamente, o sea, no es fácil a una persona decirle, ¿sabes qué? Tengo una historia y quiero que la filmes, digamos, ¿no? Y más aún encontrando una mujer de pollera trans, ¿no? Para mí era así fantástico y era un honor poderla filmar. Entonces, bueno, fuimos hablando casi un mes, ¿no? Estuvimos en constante diálogo, a veces se nos cruzaban los horarios, los tiempos, y ella nos dijo, bueno, estamos más o menos a finales de noviembre del año pasado, y nos dice así, ya, yo puedo ir a la ciudad de La Paz a comienzo de diciembre. Y me acuerdo que yo dije, ya, para comienzos de diciembre tengo que tener todo listo, pero así a nivel quirúrgico, porque llega Brígida y tenemos que filmar, y tiene que ser todo así medido. La cosa es de que recuerdo que para esa época y esa fecha, Brígida igual tuvo un contratiempo y nos dijo, no voy a poder ir a La Paz, no sé qué, y bueno, nosotros dijimos, no, tenemos que seguir con Brígida. Fueron pasando el tiempo y recuerdo que Brígida agarra y nos dice, ya, voy a poder llegar a La Paz el 6 de enero. Entonces, obviamente yo movía todo lo que fuera necesario para darme el tiempo y el espacio para realmente poder acceder a ella y poder filmar esto. Y paralelamente a esto, lo iba puliendo cada vez más el texto, para que obviamente se acomodara a esto, porque inicialmente Francia, el personaje era un preadolescente, entonces teníamos que mover esto, ¿no? Entonces, bueno, fueron pasando los días y recuerdo que Brígida nos confirma que iba a llegar aquí a la ciudad más o menos el 3 de enero y para mi mala suerte descubro que estaba con COVID. Y dije, no puede ser, no puede ser. Todo ya estaba listo, todo ya estaba perfecto para filmar. Y dije, no, es que no puedo hacer pasar este momento, pero tampoco puedo dejar o sea, no puedo agarrar y decir solamente voy a filmar y estar infectado. Entonces recuerdo que me hice PCRs, me hice esta prueba de sangre, ¿no? ELISA, y dije, ya, no. Después de que me hice la prueba de ELISA, estaba viendo que ya iba de salida y le dije a la Bri, mira, esperaremos unos días más y ahí lo hacemos. Me dijo, ya, no hay ningún problema, podemos retrasar unos 3 días más y perfecto. Bueno, resulta de que ya teníamos todo confirmado, tenía un equipo de personas que han creído en este proyecto y se han sumado con mucho cariño. Un amigo que es fotógrafo, el Miki Ángel, se quería sumar igual, y se sumó también un amigo que hace luces, se sumó Violeta también estaba ahí siendo mano derecha, y Carlita también. Pero justo 2 días antes de que llegue Brígida, el Miki agarra y me dice, mira, me ha salido un viaje y lamentablemente no voy a poder hacer, pero bueno, estoy contigo. Y teníamos una persona menos. Y mi amigo de las luces le pegó fuertísimo también la pandemia y lamentablemente él tuvo que inclusive vender sus luces para seguir estando de pie, básicamente, ¿no? Y me dijo, mira, Vini, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, pero ahora estoy sin luces. Y yo dije, pucha, ya.
Y las cosas como que se iban mezclando. Brígida se acercaba cada vez más a La Paz. Y bueno, teníamos esas dos bajas y dije, bueno, igual lo vamos a subsanar y vamos a buscar cosas que de verdad nos puedan hacer ejecutar este proyecto porque es súper importante. Bueno, fueron pasando los días y un día antes de que llegue Brígida, me acuerdo que estaba hablando justamente con Violeta y le digo, mira, esta es la historia de Francia y tengo todo absolutamente medido y yo creo que va a funcionar. Es una gran historia, vamos a hablar con ella. Además que ya le estaba contando el subtexto, le estaba diciendo cómo podría entrar más en el personaje y demás. Y ella era como que entendía del todo, pero había algo como que yo mismo sentía como que todavía no aterrizaba del todo, ¿no? Entonces, bueno, llega el día donde finalmente Brígida viene a la ciudad de La Paz. Y recuerdo que la fuimos a buscar a la terminal y ese día, bueno, he despertado así y dije, bueno, ojalá no se acabe el mundo hoy día porque es un día muy importante para mí. Y bueno, ese día fuimos a la terminal y me acuerdo que me temblaban las manos y los pies y decía, wow, así que qué orgullo, qué honor poder haberla traído a Brígida, que haya confiado en este proyecto y qué responsabilidad la mía de que ella esté frente a la cámara para poder ejecutar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estaba en la terminal, me llama y me acuerdo que me doy la vuelta y la veo su silueta, ¿no? Y bueno, da unos cuantos pasos y la luz como que la revela y se me ha pasado la vida por delante mío así agradeciendo y diciendo, wow, esto siento que este proyecto va a ser enorme y va a ser muy lindo, ¿no? Y va a trascender porque también es una temática súper importante. Entonces, bueno, nos abrazamos con Brígida de buenas a primeras. Yo quería agradarla, quería que se sienta súper bien, quería que se sienta cómoda. Con Carlita, con Violeta, la recogimos y fuimos a la locación porque ya habíamos hecho un scouting antes, ¿no? Teníamos todo súper medido, realmente a precisión quirúrgica, literalmente. Y en este transcurso que nosotros estábamos yendo a la locación para filmarla, empezamos a socializar un poquito más, ¿no? Le empezamos a conocer a Brígida, nos empieza a contar su historia, nos empieza a realmente transmitir su día a día, ¿no? Y bueno, en ese momento yo recuerdo que teníamos todo listo, habíamos almorzado, íbamos a filmar todo en un día, literalmente toda la tarde hasta final de la noche. Y me acuerdo que me siento antes de filmar, porque ya tenemos todo listo, y con todo el bagaje que nos había contado Brígida, en lo que la recogíamos de la terminal, y mucho antes también, desde que ya le contaba el proyecto y demás, yo ya sabía cada vez más de su historia y demás. En el momento donde la tenía sentada, lista para filmar y demás, sentía su energía y todo lo que nos podía transmitir, y en ese momento siento que he hecho un quiebre, ¿no? He tenido un punto de inflexión muy grande, y creo que para nosotros creativos es algo súper importante esto, ¿no? El hecho de poder dejar de lado tus ideas principales y dejar de romantizar esta idea creativa de la cual yo le he venido teniendo desde un comienzo, desde Chopin y toda esa historia, ¿no? Entonces yo dije, wow, realmente la historia de Brígida es impactante, es una historia muy fuerte, pero también es una historia heroica, es un ejemplo de cómo ponerse de pie frente a una sociedad tan cruel muchas veces, ¿no? Entonces, más bien tenía todo súper medido, tenía así medidísimo a detalles, al punto de que justamente pude empezar a improvisar, ¿no? Y pude improvisar ya pensando de que Brígida ya no sería intérprete de Francia y en ese momento se convertiría en protagonista de su historia. Y pasaba de ser ficción a documental y ser algo 100% real y latente, y para mí era 10 veces más responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaba contando la vida
de una mujer trans, de una comunidad de Oruro. Entonces, para mí era enorme, era una gran responsabilidad. Y bueno, dije, bueno, vamos a fluir, hoy día vamos a filmar, lo vamos a ejecutar, y lo que más quiero es de que Brígida se sienta cómoda. ¿Por qué? Porque vamos a contar tu historia. Y le dije, mira, la verdad es de que estoy impactado por tu historia, me impresiona, y quisiera saber si aceptas que cuentes un poquito de tu historia. Estoy deshaciendo todo el bagaje literario, de texto y demás, y todas las personas que me han ayudado a crear este texto, lo estoy deshaciendo para dar tu voz, porque creo que es increíble. Y en ese momento es donde te das cuenta que la realidad supera la ficción de lejos, muchas veces, ¿no? Entonces, algo que me ha encantado es que Brígida, de una forma muy atenta, me dijo, ¿sabes qué, Vini? Yo confío en ti, y hagámoslo. Y algo que siempre buscaba era empatizar mucho con ella, que se sienta cómoda y que se sienta parte del proyecto, porque ella es parte del proyecto. O sea, yo solamente soy un mediador acá, porque siento que de verdad es algo tan grande que realmente el mensaje que tiene no solamente el video, sino el paralelismo que genera. Y por eso creo que es tan importante también entrar en contexto antes de verlo el video, es muy válido, ¿no? Entonces, bueno, filmamos el video en un día de un tirón, y yo tenía un viaje agendado a México que ya era muy pronto, era como 2 semanas, entonces dije, lo tengo que editar 2, 3. Filmamos en un día, y me acuerdo que ni bien terminamos de filmar, pero me sudaban las manos para ya empezar a trabajar, porque teníamos un material hermoso. Nos había tocado un atardecer que era surreal, básicamente. Para aquella fecha que hemos filmado, generalmente ese cielo de La Paz no es tan despejado. Y bueno, el día que nos ha tocado ha sido todo muy medido, muy así, como que realmente se nos han abierto las puertas, ¿no? Entonces, bueno, filmamos Brígida, al día siguiente ella se tenía que ir volando, la llevamos a un par de museos, hemos tomado heladito de canela, y bueno, se hizo una amiga, básicamente, ¿no? La apreciamos mucho con el equipo. Y algo que se ha vuelto también muy valioso y vale la pena mencionarlo es que, si bien tuve estas 2 bajas de estas personas que me iban a ayudar, mi equipo se volvió solo de chicas, ¿no? Entonces la tenía Carlita, la tenía Violeta, y éramos los 3. Entonces creo que de alguna forma eso también ha hecho de que Brígida se sienta mucho más acogida, ¿no? Además que yo le hablaba todos los días, le decía ¿cómo estás? Y muchas veces las personas piensan que el trabajo de un director es sentarse en la silla y decir acción, digamos, ¿no? Y no, pues es todo lo contrario. O sea, no duermes, escribes, haces una idea, luego la deshaces, llamas amigos, y es todo un proceso, inclusive antes de filmar, ¿no? Entonces, bueno, Brígida se fue ese día y yo inmediatamente me fui a editar el video. He debido estar unos 4 días de forma muy intensa filmando, y la verdad es que también las decisiones de tomar cada clip para el video eran bastante complicadas, porque para mí todo era súper lindo, muy hermoso, pero también yo respetaba mucho el espacio de Brígida. Había momentos donde, por ejemplo, filmábamos una pasada y no me gustaba, entonces la volvíamos a filmar como unas 6 veces más, y Brígida estaba súper tranquila, estaba súper feliz. Me acuerdo que inclusive hemos inventado iluminación natural, hemos agarrado así un foco que teníamos cálido, lo hemos hecho rebotar con la pared, nos hemos dado modos para poder iluminar también algunos lugares. Y después de filmar 6 veces esa pasada, yo decía, ya, esta me encanta y no sé qué. Y ella me decía, es que se me ha visto un poquito este lado, digamos, ¿no? Y yo decía, ya, ¿tú quieres que la volvemos a filmar? La volvemos a filmar, no hay ningún problema. La cosa es que tú te sientas cómoda. Y claro, entonces, a partir de generar esa empatía con pequeñas cositas, vas construyendo algo que no es solamente un vínculo así emocional y demás, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, hicimos el video, lo edité volando, como que en 4 días lo he editado rapidísimo.
me fui a México y tuve la suerte de encontrarme con el director de estudios creativos del Tecnológico de Monterrey. Y mientras hablábamos, le comento este proyecto de Brígida y se queda alucinando. Y en ese momento hace un gancho y me dice, quiero que tu video sea estrenado en México. Y yo le digo, ¿en serio? Así, y me dice, sí, de verdad que la universidad estaría muy feliz de tocar este tema LGBT aquí y la universidad te pide, por favor, que estrenemos acá. Y bueno, para mí ha sido realmente una noticia enorme y hermosa que una universidad de cierto prestigio en México es la mejor o una de las mejores de México, pueda hacer el estreno de Brígida. Y bueno, me pidieron que dé ahí en el auditorio una charla y en la noche también nos reunimos por Zoom con Brígida. Entonces, bueno, en ese momento yo empezaba a darme cuenta realmente el efecto que estaba teniendo Brígida, ¿no? O sea, de buenas a primeras solamente tenía esa buena intención, ¿no? De hacer un video y poderlo promocionar, no sé, ponerlo en una plataforma digital en YouTube, ¿no? Inicialmente era un video para YouTube que la gente pueda ver y engancharse y decir, wow, qué lindo video, pero luego poco a poco se han ido sumando academias y personas que iban viendo el video y analizándolo, ¿no? De forma antropológica. Había muchos sociólogos también que les encantaba ver el video. Entonces, bueno, hicimos la presentación en México. Después se engancharon también la Facultad de Cine en Buenos Aires, que en realidad ellos me pidieron para estrenar antes de México, y era un orgullo que entre dos universidades también querían estrenarla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ahora Brígida es una realidad, es un video documental, ¿no? Donde tenemos el orgullo de poderla tener a Brígida contándonos un poco de su historia y haciendo ese paralelismo de ver algo, pero también tener un mensaje muy fuerte, ¿no? En ese paralelismo de tener una semántica visual muy elegante, es una estética bastante bien puesta y planeada, pero que te da un mensaje fuerte. Entonces, ya en México yo me di cuenta que oficialmente así el proyecto ya había funcionado. El hecho de poder llevar la voz de una mujer, una chola trans de aquí, de Oruro, a México y que hayan tantas personas involucradas que estén viendo esto, que los chicos y los estudiantes se hayan interesado tanto, para mí era como que, bueno, yo creo que el proyecto básicamente ya ha dado resultado. Y siento que ahora esta ola está creciendo más, se están enganchando más personas, más medios, más bien los medios están dando espacio porque sabemos que esto no suele ser de una agenda de medios tradicionales porque no es parte de sus ideas mercantilistas. Entonces, estoy muy agradecido de todo este resultado que estamos teniendo y bueno, creo que les he generado un poquito de expectativas, aunque sea. Entonces, bueno, estoy muy feliz de que podamos tal vez hacer la proyección y bueno, espero que también ustedes puedan seguir compartiendo porque justamente el mensaje de Brígida es ese, que les entre una semillita y que ustedes también sean ese agente de cambio, de poder salir de acá y poder mencionar y hablar un poquito sobre la temática del video. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver ahorita el video y después tenemos unos panelistas de lujo que van a estar pues analizando esta valiosa temática. Así que muchísimas gracias.
quise romper con esos esquemas en los que nos encasillan, abrir puertas y llegar hasta donde nunca antes se llegó. Existen nuevos deseos machistas y transfóbicos, sobre todo por las personas que se dejan influenciar por sus sectas religiosas. Los momentos más tormentosos los pasé en mi entorno familiar con los primeros hijos de mi papá, que me obligaron a que me vaya de la casa, prohibiéndome la entrada y hasta ir a verlo. Sufrí agresiones verbales y casi físicas. Mucha gente me decía que no iba a poder asumirme como mujer trans en el pueblo y que era mejor si me iba, si me desarraigaba, pero muy al contrario, ahí pasó los momentos más especiales por todo el cariño y respeto de mis familiares y paisanos. La enseñanza de mi padre, la vivencia que tuve en mi pueblo y la influencia de mis tías y abuelitas del campo generaron desde mi niñez un amor y respeto a la pollera y a todo lo referente a nuestra cultura. Logré esto con mucha firmeza, pero también con humildad y respeto a la comunidad. Llegué a ocupar un cargo como vicepresidenta de la Asociación de Regantes Alita Bellavista y quiero seguir apoyando desde donde pueda, porque creo que nuestras tradiciones y costumbres son tan bellas que no pueden desaparecer. El tambor y la tarca son instrumentos solo tocados por los varones en los pueblos. En mi caso y el de mi comunidad, después de mi transición seguí agarrando el tambor y empecé a presentarme en las festividades. Al principio había cierto recelo de los varones, pero después se acostumbraron y ya me tratan de una forma más amena. El momento de bailar y tocar música autóctona es algo muy especial, de alegría y conexión con nuestras costumbres, con nuestra cultura y con la Pachamama. Antes lo más difícil era no comprender mis sentimientos de vacío existencial. Lo tenía todo y no tenía nada. También fue duro no encontrar trabajo por ser mujer trans y el rechazo de mi familia. Pero lo gratificante fue empezar mi proceso de organización y llegar al momento maravilloso de empezar a llevar la indumentaria de pollera. Ser mujer trans es una muestra más de la amplia diversidad sexual y de género que existen. Es un símbolo de fortaleza y valentía, ya que te enfrentas a todo un sistema y a situaciones delicadas para asumir tu identidad de género. Nunca debemos olvidar nuestras raíces. Solo tenemos una vida para vivirla y debemos vivirla bien y felices, sin importar el que dirán de los demás. Soy una mujer trans aymara de la comunidad de Bellavista Marca, de la provincia de Moncarangas del departamento de Oruro, y mi nombre es Brígida Filipa Ajati Bujoso. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy.
Bueno, muchas gracias por la atención prestada a la proyección. Ahora vamos a dar paso a las y los panelistas, por favor. Brígida está en camino, va a llegar en unos minutos. Lo que pasa es que ella está llegando de Oruro y ha tenido un contratiempo, pero pueden ir ingresando Mari Carmen Molina, por favor, César Antesana, Edgar Solís y Natalia Mejía. Ahí peleándose por entrar esos dos. Bien. Vamos a presentar al panel y luego vamos a abrir una ronda de intervenciones. Vamos a empezar por Mari Carmen Molina, que es crítica e investigadora en literatura y cine, forma parte de Imagine Dogs y el Festival de Cine Radical. Coordinó y curó, junto con Sergio Zapata, la investigación, acción y exposición museográfica Mujeres Cine, Bolivia, 1960-2020, proyecto de Imagine Dogs y el Festival de Cine Radical, realizado con el apoyo del Centro Cultural de España. César Antesana, que es parte de la colectiva transcultural Almatroste desde el 2004, de editorial artesanal del mismo nombre desde el 2007, ambas coorganizadoras de la Feria del Libro Independiente en La Paz. Ha publicado el libro narrativo, literalmente ZZZ, y en los poemarios El Muestrario de las Pequeñas Muertes, el 2009, Cuerpos Imperfectos, el 2015, Masochist, el 2017, Anhani, el 2020, y Polímeros Queer, el 2021. Coorganiza el Festival Sudaca de Poesía Marica, Lencha, Traba, Trans, y acaba de concluir la maestría en Literatura Boliviana y Latinoamericana de la UMSA de La Paz. Docente de Ciencias Sociales, Literatura, Masculinidades y Teología, creyente de la práctica anarquista, reivindica el feminismo queer en toda su monstruosidad. Edgar Solís es integrante del Movimiento Maricas Bolivia, es coproductor del programa radial audiovisual Nación Marica, programa en su nuevo ciclo que plantea la toma de espacios públicos a partir de intervenciones callejeras en plazas, mercados, ferias, etc. Escribe poesía, cuento y crónica del tema erótico e investiga literatura del tema homosexual. Se define como pobre, cholo y maricón. Natalia Mejía es estudiante de antropología en la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del Laboratorio de Estudios Feministas, Antirracistas y Decoloniales, y es militante de la agrupación feminista socialista de mujeres Pan y Rosas. Habiendo introducido al panel, vamos a dar paso a la primera pregunta a nuestro compañero, a nuestra compañera Mari Carmen, por favor. Mari Carmen, ¿qué podrías comentarnos del corto documental y más en general de la relación entre el arte, en este caso el cine, y las luchas del movimiento de mujeres feministas y de las diversidades sexuales y disidencias? Adelante, Mari Carmen. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Felicidades por el proyecto, por todo lo que has contado. Ha sido un largo proceso y bueno, también es algo para celebrar que tenga tanta recepción ya y todos los espacios donde se ha exhibido antes. A mí me parece que este cortometraje es un lugar, un espacio para hablar con muchísima, que podríamos hablar muchísimo para abordar la visibilización, ¿no? Algo que ya tú has tocado, ¿no? en la introducción que nos has hecho, ¿no? Creo que es importante pensar el cine, no solo, y bueno, en realidad todas las artes como medios de expresión, pero también como espacios que se sitúan en una sociedad, en un contexto y que le hablan directamente cuando son potentes, ¿no? Pienso que este cortometraje, desde su intención, desde todo el bagaje que cuenta y por supuesto desde la historia de vida de Brígida, es un dispositivo, ¿no? Para hacer ver y hacer hablar, ¿no? sobre
sobre esto que creo que no es una temática, ¿no? Es algo más amplio que eso, ¿no? Estamos hablando de una historia de vida que conocemos un poco a través del documental, y que definitivamente a mí al menos me deja con muchas preguntas, es decir, con más curiosidad acerca de la historia de Brígida y acerca de la historia en la que ella, o del perfil que ella tiene, del cuerpo que ella representa en una comunidad más amplia, ¿no? Es importante, creo, tener en cuenta que las imágenes que vemos siempre hablan, pero comúnmente no las escuchamos o no nos dejamos conversar con ellas, ¿no? Consumimos muchas imágenes todo el tiempo, pero pocas veces nos preguntamos de dónde vienen, qué significan, cuál es el contexto en el que han sido producidas. Por eso me parece interesante haber escuchado toda la historia que ha hecho el director Vinicius, para saber justamente en qué contexto se ha producido, ¿no? Cómo él ha llegado a la historia de Brígida, cómo ha trabajado, ¿no? Cómo ha nombrado a las personas que han sido parte de su equipo, algo que usualmente, si nos ponemos a pensar, no pasa cuando estamos frente a contenidos audiovisuales, ¿no? Generalmente conocemos el nombre del director, de la actriz, ¿no? Con contenidos audiovisuales, quiero decir, más convencionales, como una película de largometraje de ficción, digamos. Entonces me parece importante contextualizarla. Lo que él ha hecho justamente es algo enriquecedor que nos amplía el proyecto, pero también nos amplía en el sentido de saber cómo se producen, ¿no? los contenidos audiovisuales, ¿no? Y es importante, repito, nombrar procesos y nombrar personas que son parte de estos procesos, ¿no? Un poco retomando la pregunta que me hacías, creo que es importante, se podría insertar en esta película en una corriente, en un campo más amplio, aunque no quiero decir numeroso, digamos, pero un campo más complejo, de representaciones audiovisuales que abordan las diversidades sexuales y que con matices, con cuidados también se puede relacionar y se vincula también con las mujeres, con las representaciones de las mujeres. Ambos sujetos que son en general minorizados, invisibilizados, ¿no? En un sistema que bueno, no es el sistema del cine, ¿no? Es el sistema de la vida, ¿no? El sistema patriarcal. Entonces creo que con matices nuevamente es posible abordar esta historia, abordarla en su contexto de visibilización de una comunidad, también tomando luces, focos, enfoques que puedan venir desde el cine y sus representaciones de la mujer, ¿no? O de las mujeres, ¿no? Y las diversidades. En ese sentido, y ya para terminar, creo que sería importante tener en cuenta que en el cine boliviano, en el audiovisual boliviano, el audiovisual que ha sido dirigido por mujeres desde sus inicios, ha abordado las luchas de las mujeres por sus derechos, ¿no? En la sociedad y en espacios tan cotidianos como el trabajo. En Brígida vemos, escuchamos a la protagonista hablar de esto, ¿no? Hablar de que, por ejemplo, no puede conseguir trabajo, de que ha sido complicado para ella permanecer en su comunidad, en su reafirmación de identidad como mujer trans y muchas otras problemáticas que son cotidianas y que han sido abordadas por las mujeres, en este caso por las mujeres realizadoras en Bolivia, realizadoras audiovisuales, desde muy temprano, ¿no? Desde que han empezado a hacer. En el campo más concreto de cine y diversidades sexuales, creo que es importante insertar y abordar este cortometraje como un testimonio, ¿no? También, como nos ha contado el director, él ha cambiado el proyecto que tenía inicialmente porque ha visto, ha escuchado la historia de Brígida y ha visto la necesidad de poder no solamente hacerla partícipe como una actriz, digamos, sino como lo que ella es, y hacer un cortometraje que yo pienso, es mi opinión, que celebra su identidad, ¿no? A la vez que da testimonio, que le da espacio a este testimonio, creo que es un cortometraje sobre todo que celebra
la identidad a partir de la vestimenta, la identidad a partir de la comunidad, sin dejar de señalar los aspectos difíciles, ¿no?, que ella ha tenido que enfrentar y que seguramente sigue enfrentándolos, y no es la única en su comunidad. Y esto es lo potente, ¿no?, del cortometraje, que esa celebración no necesariamente es una negación de la problemática en general o las problemáticas que pueda atravesar ella, ¿no? Creo que eso puedo decir para comenzar. Gracias, Mari. En el tiempo igual que esperamos a Bri, que viene llegando, vamos a dar la palabra ahora a Edgar, a César y a Natalia, con la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen del cortodocumental y de la visibilización desde el arte y desde otras trincheras de la realidad de las diversidades sexuales y disidencias que rompen con los estereotipos hegemónicos impuestos alrededor de lo LGTBI? Podemos empezar con César, con Edgar. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. A mí me agrada mucho que haya masiva asistencia. Ojalá así puedan venir a las actividades que hace la población TLGB o también las Maricas Bolivia, ¿no?, y otras personas que trabajamos también desde la sexodisidencia, ¿no? Es una invitación de todos modos. Sobre el cortometraje, mi nombre es Brígida. Lo primero que quiero comentar así a grosso modo es sobre la forma, ¿no? En el cortometraje podemos observar dos formas, ¿no?, o dos formas narrativas, voy a llamarlo. Por un lado está el tema de la visualidad de una chola, de una mujer trans en el cotidiano, ¿no? Y claro, hay una suerte así de inscribir este cuerpo en el cotidiano desde que se despierta hasta que sale del espacio que representa la habitación, la casa, y cómo es que se inscribe este cuerpo en el espacio de la ciudad, ¿no? Yo tengo un conflicto acá que creo que es necesario plantearlo, ¿no? Porque en algún momento he sentido en el cortometraje que la ciudad de La Paz sobrepasa a este cuerpo, ¿no? Y es tan inmenso por todas las imágenes y las tomas muy bonitas, por supuesto, pero siento que sobrepasan a este cuerpo, ¿no? Cuando lo central debería ser precisamente el cuerpo no hegemónico de Brígida. La otra narrativa es la de que se escucha, ¿no?, paralelo a la imagen, que es el audio, ¿no?, que es la memoria, que es la historia personal, el testimonio que crea, claro que el testimonio que da cuenta de Brígida, ¿no?, del porqué de su identidad aymara, ¿no?, de la cuestión de la migración. Yo creo que ese elemento es bastante importante porque nos permite, digamos, no solo verla en esta suerte de cotidianidad, sino también entender todo el conflicto que le ha llevado, o dificultad, por supuesto, o sea, tortuoso, por supuesto, como para todas las mujeres trans en Bolivia y en Latinoamérica, a llegar a ese momento desde donde se narra esta historia, ¿no? En lo formal, eso a grosso modo. Y creo que lo importante son los temas que está planteando este cortometraje, ¿no? Lo primero que quiero decir es que estamos ante un cuerpo trans marrón no hegemónico. En algún momento nosotras, desde Movimiento Maricas Bolivia, hicimos una serie de entrevistas, ¿no?, porque nos interesa a nosotras recuperar las identidades indias, indígenas y cholas y situar tal vez lo TLGB o el activismo trans, marica, machorra, desde esta localidad, que significa pensar no solamente la sexodisidencia, sino también las identidades de origen, ¿no? En este caso, andina, que es aymara quechua, ¿no? Y acá, claro que es bien importante, en conversaciones con Vanina Lobo, con Laura Libertad, nosotras recogíamos las preocupaciones, ¿no?, de estas compañeras, de cómo se enfrentan los cuerpos bolivianos, sudacas, aymaras, quechuas, a esta suerte de estética de mujer trans del primer mundo, ¿no? Por supuesto, no voy a ahondar en eso porque no me corresponde, tienen que ser las mujeres trans las que van a politizar también esta situación, ¿no? Entonces, de ahí nosotras, de Vanina, de Laura Libertad y también de Brígida, entendemos que hay una necesidad también de enunciarse aymaras, también de enunciarse quechuas,
indígenas, indias y cholas, ¿no? Y a partir de ahí interpelar precisamente esas estéticas que siempre se imponen desde el primer mundo, ¿no? Lo mismo que pasa con el tema marica, la estética, el hábitus gay, que nada para nosotras, ¿no? Tiene que ver con lo que vivimos las maricas, mariposones, mamitos, marulos en Bolivia, sobre todo en los Andes bolivianos, ¿no? Entonces, ese elemento creo que es importante y está claramente reflejado en el cortometraje, porque no solamente estamos ante un cuerpo que se desnuda, ¿no? Y que muestra su cuerpo marrón, orgulloso, orgullosa, ¿no? Sino también se desnuda en esa suerte de testimonio, ¿no? Que explica precisamente todas esas heridas y cicatrices que te deja la vida al ser un cuerpo sexodisidente. Otro de los elementos importantes, por supuesto, y vuelvo a la segunda narrativa que explicaba hace rato, es el testimonio como un ejercicio político de sobrevivencia, ¿no? Si todas y cada una de las maricas, machorras y trabas de este país contaran su historia, es un libro aparte, es una novela, es una película aparte, porque son historias de sobrevivencia y de supervivencia. Nosotras conocemos historias de compañeras trans que han tenido que huir de sus comunidades rurales, de sus familias, de sus ciudades, por salvar la vida, ¿no? Entonces, este ejercicio político del testimonio es bastante importante porque estamos pues evidenciando este ejercicio de sobrevivencia y supervivencia, ¿no? En este contexto, en estos contextos de muy Estado plurinacional que seamos, y todo el avance de derechos ganado por la población LGBT, por los activistas LGBTs, ¿no? O sea, acá no tenemos que agradecer a la condescendencia de los partidos políticos de turno, ¿no? El activismo se ha hecho desde las maricas, machorras y trabas que han estado activando desde el 2007-2009 en la Asamblea Constituyente. Otro tema que me interesa poner en la discusión es el tema indígena y la historia del desarraigo. Cuando nosotras hicimos el gran reportaje radial, que lo encuentran en el canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia, un acercamiento a las poblaciones indias, indígenas, cholas de comunidades rurales, un trabajo realizado en Patacamaya, Sicacica, Huarizata, Achacachi, Copacabana, Caranavi, con sondeos, entrevistas con autoridades indígenas, etc. Hay una negación absoluta de maricas, machorras y trabas. Nosotras llegábamos y nos decían, aquí no hay maricones. Aquí no hay lesbianas, ¿no? Eso es de la ciudad, eso es del primer mundo, esto es chachahuarmi y eso deben respetar, ¿no? Incluso había gente que se molestaba cuando nosotras nos acercábamos a las Bartolinas a preguntarle a la dirigenta, señora, ¿hay lesbianas dentro de las Bartolinas, ¿no? Y la señora se molestaba, por supuesto. Entonces, la historia indígena, india, chola, de las maricas, machorras y trabas que hoy están resistiendo en sus comunidades y que probablemente mañana tengan que salir exiliadas de sus comunidades por sobrevivir o por el básico derecho de ser homosexuales, lesbianas o mujeres o chicos trans, creo que es una historia política que es necesario trabajarla. El activismo TLGB lamentablemente se ha quedado en la ciudad y no ha sido capaz de atravesar la frontera del área rural. Ese es un territorio importante para trabajar y está pendiente ese trabajo, ¿no? Así que yo interpelo a todas las activistas LGBTIQ que no hay que abandonar estos espacios. Bueno, le damos la bienvenida a Brígida. Brígida, bienvenida a este panel. Y bueno, yo voy a terminar y después, ¿cómo vamos? ¿Ya? Entonces, el cuarto elemento con el que empieza, y es el título del cortometraje, Mi nombre es Brígida, creo que es importante. Recientemente nosotras con el César justo veíamos un corto documental de una amiga marica puneña, ¿no? O sea, muy cerca de acá, Puno, en Perú, que se llama Estética Unisex. Y la protagonista de este corto documental, la Denise, precisamente explicaba la importancia del lenguaje y la importancia de su nombre, ¿no? De cómo se llama Denise y luego pasa a llamarse Denise, ¿no? Este elemento a mí me parece bastante importante. O sea, no voy a explicar y no voy a abundar porque son las compañeras trans que tienen que explicar esto, pero recuperando precisamente, ¿no? lo que plantea también el título del cortometraje,
Creo que es importante reflexionar alrededor del nombre, ¿no? Y retomando, claro, la cita final que se hace al manifiesto de Pedro Lemebel, ¿no? Lemebel, claro, reflexionaba sobre los nombres y el nombre en el folclore mariposón, ¿no? En el ambiente maricueca. Lo mismo que se hace, las dinámicas que se juegan también en La Paz o en Chile o en otra parte del mundo, ¿no? A partir de este folclore mariposón, que significa el nombre, las maricas y también las compañeras trans son capaces de inscribirse en el nombre que les acomoda a su identidad de género. O en el caso de las maricas, hay un juego, Lemebel lo plantea como un juego barroco, ¿no? Del travestir el nombre. Lemebel plantea el nombre como un tatuaje paterno, ¿no? Hoy podemos decir que el nombre precisamente es un tatuaje patriarcal, ¿no? Todos y todas en esta sala no somos entendidas si no es a partir de nuestro apellido paterno. Nosotras desde Nación Marica planteamos la muerte del padre. Hay que matar al padre, simbólicamente hablando, ¿no? Y ese elemento creo que es importante. Ese elemento es importante para mover, o sea, si acaso vamos a mover una lucha frente al patriarcado, tenemos que empezar por ahí. Lamentablemente muchas veces es discurso y no, pues no podemos articular nada después. Recuperando eso, me parece importante que el título del cortometraje sea Mi nombre es Brígida, porque la importancia del nombre frente a esta imposición patriarcal creo que es importante, sobre todo las corporalidades trans son las que viven esta situación, ¿no? Eso iba a decir, y yo sí quiero plantear una pregunta o plantear otra reflexión también a Vinicius, ¿no? Y a Violeta y a todo el equipo de producción. Yo siento que al ser un cortometraje documental, sí tiene que ser un cortometraje, y claro, se lo planteo también a Brígida con el mayor respeto posible, sí tiene que ser un documental que baje a la ciudad de Oruro y pueda hacer, no sé, producción, rodajes con Brígida en la ciudad de Oruro. Porque hacerlo esto en la ciudad de La Paz es distinta, la lógica de la ciudad de La Paz es distinta. Yo siento que narrar el testimonio de Brígida en su contexto, en todo lo que significa la ciudad de Oruro y por supuesto Bellavista Marca, de donde es Brígida. Bueno, eso, así que gracias. A mí me han castigado para moderar, ya porque soy bien habladora, pero me parece muy interesante todo lo que ha planteado el Edgar. Y ahora yo les propongo que podamos seguir con César, con Nata, para que Bri también, porque acaba de llegar. Entonces, César, por favor, y después Natalia, bajo la misma pregunta, ¿no? Pero saca, pues... Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí, ¿no? Con gente que yo admiro mucho y quiero de muchas partes y de muchas formas. Yo tengo unas notitas así como para no perderme. Linda, Brígida cuando ríe, cuando mira desafiante, cuando siente vergüenza, a veces, ¿no? Algo de incomodidad ante la pantalla. Ella nos lleva de arriba hacia abajo, de un lado a otro, y la cámara entonces también es un juego de gestos que determinan nuestra propia mirada. La voz de Brígida va de lo políticamente correcto a lo decididamente subversivo en esos minutos que acabamos de contemplar. Y esto es lo que me interesa ahora comentar, ¿no? Siento que definitivamente, como ha recalcado tantas veces ahora Edgar, cada sujeto político enuncia sus propias necesidades. Digamos, qué cansón que alguien venga a decir cosas acerca de ese sujeto político. Sin embargo, me gusta pensar que ese sujeto político no está obligado a reflexionar siempre en voz alta, solo a partir de su temática, digamos, entre comillas, ¿no? Esa palabra que nos incomoda tanto, sino que toca todos los temas que nos atañen a todas y a todos y a todos nosotros. Entonces, teniendo como premisa ese rollo, ahí van unos apuntes. Por supuesto que podríamos hablar de los cuerpos que no encajan en ese lobby que llamamos LGBToso, una expresión que oí por primera vez de Edgar Solís. Gran parte de dicho movimiento ha pactado hace años con el poder y ha ido reduciendo su accionar, ha ido alejándose de otros grupos, haciendo hincapié en su propia especificidad, en el discurso de la diferencia. Todo bien, digamos, ¿no? Pero la cosa es que en nombre de la acción política ha construido un sujeto de reivindicación cada vez más homogéneo, cada vez menos complejo y paradójicamente cada vez menos diverso.
Este es un escenario digno de discutirse, por supuesto. Ok. Voy a saltarme algunas cosas porque tengo menos tiempo ahora, ¿no? Creo que este mismo ejercicio de reducción que acabamos de mencionar, del accionar oficial, digamos, de gran parte o de alguna parte importante del movimiento LGBTIQ+, se lleva a cabo en distintos escenarios y con diferentes sujetos. Brígida hace desde el principio, con su texto, una suerte de tejido en el que parecen mezclarse dos hebras principales. Una que maneja al dedillo la agenda de la población trans y otra que enuncia desde un espacio poco concurrido, como ha dicho Edgar también hace un momento, cuando de estos temas se trata, ¿no? Desde el mundo indígena. Uno es políticamente correcto y el otro es un discurso subversivo, me parece a mí. Sabemos que las élites de este país siguen siendo racistas, que sus artistas siguen siendo racistas, que sus activistas siguen siendo racistas, que sus políticos siguen siendo racistas, que el imaginario que dejó sembrado la colonia aún pervive en nuestro fuero más interno, en nuestra mueca más involuntaria. Es evidente también que el mundo indígena es un tema que no se puede evitar ahora mismo, un lugar al que referirse, un sujeto que reivindicar. El proceso político que atravesamos con sus ambivalencias, sus cosas ahí, sus claroscuros, sus mezquindades, son el resultado de una fuerza que empuja la historia y la interviene desde hace mucho antes que el 2003. Por supuesto. Pero este es quizá el problema. Cuando reivindicamos un sujeto, cuando lo construimos a imagen y semejanza de un imaginario prejuicioso que no ha cambiado, salvo en su apariencia, solo tenemos noticias de mistificaciones, de imposturas. Aún más si pensamos que los que validan esas voces son sujetos que aún pertenecen a estas élites, letradas y blancoides. El mecanismo de lecturas oficiales de nuestras realidades aún está en manos de los ricos y poderosos. Ay, estoy renegando últimamente, por eso he escrito así ya. Entonces tenemos algunas ideas, digamos, entre comillas, de lo que es lo indígena, de lo que es la comunidad, ¿no? Y estas imágenes son reducciones. Cuando, por ejemplo, claro, se piensa, por ejemplo, tenemos la imagen de que el mundo indígena es manipulado por el poder con excesiva facilidad, por ejemplo. Cuando vemos gestos en indios que no deberían hacer, que no se supone que deberían hacer los indios. Recuerden cuando al Malco lo increpaban porque usaba tenis blancos y chamarra de cuero, diciendo que así no es un indio, ¿no ve? Cuando creemos ver en el voto corporativo un sucedáneo del retraso y del salvajismo, por ejemplo. Cuando vemos en la fiesta un delirio irracional, un malgasto. Cuando lo acusamos de inocente, de caído en desgracia, o cuando se le considera el reducto de la moral, de la tradición que debería salvar al mundo, o cuando se hace incluso desde espacios de reflexión indigenista, apologías idealizadas sobre complejos sistemas filosóficos que terminan inmovilizando el devenir de la misma cultura indígena, su posibilidad de cambio, su transformación, de quitar lo que no funciona y hacer otra cosa con ello. Cuando Brígida en un momento del documental dice algo así como, claro, yo tocaba el tambor y eso era, digamos, de los chicos en mi comunidad, y ahora que es mujer trans y está inserta en la comunidad, sigue tocando el tambor. Eso es, claro, esta recreación de la cultura, esta permanencia de la cultura, pero recreada y modificada cada vez de acuerdo a las necesidades concretas de los sujetos, de las personas, ¿no? Uno de esos elementos es el que desmantela Brígida cuando se refiere a su comunidad en el video, ¿no? En el cortometraje, perdón. Ella fue cargo, dice, fue aceptada en su complejidad, en su disidencia, con las dificultades que eso implica, por supuesto, hace también referencia a ello, y este es el gesto al que quiero referirme ahora y ya estoy terminando. Desde ciertos lugares, desde ciertas miradas, la comunidad indígena es un lugar conservador, casi museístico. Esa misma mirada no puede imaginarse a los indios aceptando un extranjerismo, entre comillas, esto lo ha dicho también Edgar, como las diversidades sexuales o una mujer trans, digamos, ¿no? Ay, Jesús María, digamos. Y esta mirada exuda este tipo de a prioris desde dos polos opuestos, desde el conservadurismo racista de nuestras élites, pero también desde cierto conservadurismo indigenista de jóvenes pensadores aymaras, por ejemplo, todo este rollo del chachahuarme, al que también, tú lo has dicho todo, ha hecho referencia Edgar Solís hace un momento. Esta es la frescura que Brígida nos permite atisbar en este precioso cortometraje. Ya tenemos bastante de imágenes construidas a medida de nuestras creencias racistas y coloniales, el movimiento LGBT que pretende construir y reivindicar íconos dispuestos a ser leídos con facilidad desde el monólogo capitalista, blanco, heterosexual,
Lo mismo sucede con la imagen del indígena que funciona en nuestro país, en nuestra región en general, y que el activismo ambientalista ha ayudado a construir con paciencia desde los 80s. Una gran tradición, un pasado genial, glorioso, elegante, los guardianes de nuestras selvas, ¿no? De la moral, de las buenas, qué sé yo, de lo comunitario, de una serie de costumbres que deben permanecer intactas a costa de los propios indígenas y de claro, en nombre de una pureza inexistente, imposible. Una suerte de indigenismo sin indios, ¿no ve? Ok. Por favor, no soy una persona cínica ya cuando digo esto, ¿no? Solo celebra a Brígida, más allá de las agendas de reivindicación trans, ¿no? Por supuesto, absolutamente legítimas, que nos permite con su cuerpo, su valor, con su honestidad, acercarnos a su comunidad en Oruro. Un lugar que excede todos los discursos construidos alrededor de lo indígena, desde los bien intencionados hasta los que tienen mala onda, digamos. Lo popular en este país reconstruye la historia a cada momento. Lo popular en este país empuja la historia hacia un adelante que tiene que ver más con un pasado recreado a cada instante, a cada momento flexible, desacralizado, como decía Josefa Salmón, más que con las utopías idealizadas que consumimos por televisión nacional o por Netflix, tan arcoíris que se ha puesto siempre, ¿no? Gracias. Gracias, César. Adelante, Natalia. Bueno, acá con mi chanchullo. Muy buenas noches a todas, todes y todos. Agradezco a las personas que organizaron este evento, a Brígida por permitirnos contar su historia y a Vinicius por retratarla de una forma sincera y real. Pienso que es crucial hablar de la realidad de las compañeras trans en toda su diversidad, en un contexto de constante violencia patriarcal, heteronormada, que además está combinada con violencias racistas y clasistas. Es muy importante que el arte, en este caso el cine, sea una herramienta que dé voz propia a la constante lucha de mujeres. En este caso, con la elaboración de un guión que la protagonista relata su experiencia de ser mujer trans aymara, fuera de lógicas románticas y paternalistas, fuera de tomar este discurso del salir del closet como una liberación personal que no es compatible con las realidades periurbanas y rurales. Sobre el documental, me gustaría resaltar la visibilidad de la identidad trans indígena por fuera de las visiones hegemónicas. Rescato elementos como que Brígida cuenta de una forma tan íntima de decidir ser una mujer trans, pero al mismo tiempo no abandonar, reivindicar su identidad aymara al vestirse, al ser una chola, contra parámetros racistas establecidos también de todo lo que se tenga que ver con las expectativas de ser parte de las diversidades sexuales, ¿no? Como ya lo dijo Edgar, esto invisibiliza realidades por fuera de la imagen de la trans blanca, del gay blanco, ¿no? Me acuerdo mucho en una de las tantas charlas que dio Edgar, es muy fácil hablar es más fácil ver a dos gays besándose o bueno, siendo parte de una campaña de Benetton, pero es más difícil de ver, es menos aceptable ver a dos cholas besándose agarradas de la mano, ¿no? También me llama la atención que pese al rechazo inicial de su familia, la aceptaron y la incluyeron dentro de los espacios públicos de su comunidad por fuera de la noción chachaguarmi, ¿no? Problemática que Edgar ya lo planteó y lo supo explicar bien, ¿no? En este sentido, también la práctica chachaguarmi es utilizada como herramienta política de descolonización y también de despatriarcalización, ¿no? Que sin embargo, en su práctica sí tiene una lógica patriarcal y heteronormativa que no tiene impacto significativo en la vida de las mujeres, ¿no?
En las comunidades, efectivamente, existe una división de labores ceremoniales en donde las mujeres están privadas de incorporarse a otros espacios, como por ejemplo tocar la tarca y el bombo, que Brígida ya lo explicó en el documental, ¿no? Por tanto, Brígida, al incorporarse a espacios tradicionalmente masculinos como mujer, la hace doblemente subversiva, porque así también rompe con estos esencialismos tradicionales que se tienen de los pueblos indígenas como pueblos que no estén sujetos también a constantes transformaciones sociales y políticas. Esto me lleva a reflexionar que los cuerpos de las mujeres trans, así como los cuerpos de todas las mujeres, se les disciplina bajo la norma y heteronorma patriarcal y racista, con estos estereotipos estéticos propios del consumismo capitalista, generando así una jerarquía de los cuerpos. Empezando por la blanquitud aceptable de lo que se espera ser disidente sexual, como ya señalaron César y Edgar, siendo que, en Brígida nos cuenta con su historia, nos invita a problematizar y politizar la corporalidad y romper con el disciplinamiento de una sociedad racializada. Me gustaría reivindicar esta ruptura con los mandatos racistas y también las experiencias que rompen con aquellos estereotipos patriarcales sobre la estética femenina, el deber ser de los cuerpos delgados, esbeltos, depilados, caras simétricas, cuerpos que estén dentro también de la hegemonía europea, ¿no? Lo considerado bello. Así como también el combatir el clasismo que permea socialmente la experiencia de ser trans. Por ejemplo, esto hace que transitar de la transición hormonal sea un privilegio, pero no solamente eso, sino que como parte de la precaria situación general del sistema de salud, no se las atienden sus cuestiones básicas y se las deja a morir, ¿no? Como con omisión transfóbica deliberada en servicios de salud. Tenemos el caso de la compañera Génesis en Cochabamba. Tenemos también experiencias trans que no respetan, que los médicos que las atienden no respetan sus pronombres y las patologizan, ¿no? Todavía hay esta noción de tú eres transexual, tú eres así porque estás enfermo, tienes algo en el cerebro, ¿no? Y esto condiciona totalmente la calidad de la atención en los centros de salud. No es ninguna novedad señalar que la situación de las mujeres trans en este sentido es de altísima precariedad, en la gran mayoría de los casos, estando muchas esquinadas al trabajo sexual desde muy jóvenes, donde son completamente violentadas, desarraigadas, como señaló Brígida en el corto, desde muy temprana edad de sus comunidades y familias. En el caso trans hay un ensañamiento mayor de parte del sistema, la violencia patriarcal cae con más fuerza hacia ellas, ya que son cuerpos, son existencias que transgreden y renuncian porque no se sienten cómodas también con su privilegio, que renuncian al privilegio masculino. Además, nuestras compañeras son constantemente cuestionadas, negándoles su reconocimiento como mujeres bajo nociones biologicistas, fomentadas por las iglesias o por sectas, o como Brígida lo llama, sectas religiosas, quienes en su discurso condenan los cuerpos transgresores fuera de la creación de Dios. Tenemos como ejemplo la ley de identidad de género, la ley de
contra toda forma de discriminación, que condena que se prohíbe la discriminación hacia las diversidades y a las disidencias sexuales. Sin embargo, esto solo queda en el papel, porque no hay un esfuerzo del Estado de hacer educación sexual laica, ¿no? Tenemos el amparo constitucional del TSP, que ha afectado a la Ley de Identidad de Género, que niega los derechos civiles, políticos y sociales al no permitirles casarse, ¿no?, a las personas trans. Esto, para los grupos ultraconservadores, fue visto como un logro, ¿no? Y quienes hoy, ante la condescendencia del Estado y de partidos patronales, hoy se ven más empoderados, ¿no? O lo que sucede dentro del propio feminismo, donde estas posiciones se ven representadas por feministas trans excluyentes, ¿no?, excluyéndolas de la lucha feminista, ya que ellas consideran que los cuerpos trans solo tienen una visión, o sea, solo tienen una legitimidad, siguen legitimando su privilegio masculino solo porque, o sea, por haber nacido hombres, ¿no? Y bueno, hecho que desde Pan y Rosas, la agrupación feminista que pertenezco, como feminismo socialista, repudiamos, denunciamos y combatimos. Muchas gracias. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Brígida y le vamos a plantear la siguiente pregunta. Bri, ¿cómo ha sido tu experiencia en la elaboración del corto documental y qué elementos te gustaría ahondar que has abordado en el corto, ¿no? Adelante, Bri. Bueno, Bri. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches. Agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, compañeras, compañeros. Pedirles disculpas también por el retraso. Justamente hoy tenía un trámite que he esperado semanas en la ciudad de Oruro y me han programado para el día de hoy. Realmente ha sido un día pesado, pero me siento muy feliz de estar aquí compartiendo junto a ustedes. Para mí realmente es algo muy especial, ¿no?, poder estar aquí. Es como un sueño. Es algo que nunca había imaginado que iba a pasar. Como siempre digo, hace muchos años yo simplemente quería ser una mujer de pollera. Simplemente quería ser feliz. No pensaba que esta transición o que mi vida iba a generar esta repercusión, ¿no? Aquellos años caminaba buscando ayuda. Antonella Canaza, un gran saludo y abrazo para ti. Es una de las grandes personas que me ayudó bastante. Esos bonitos recuerdos lo tengo cuando fui con mi papá a casa de Antonella y Naimara, explicándole a mi papá que tu hija es una mujer trans. Es una historia, un sinfín de facetas que he pasado, ¿no? De momentos también difíciles, pero estoy aquí, ¿no? En mi mente está que no quiero ser una estadística más. Sabemos cómo es la condición de una mujer trans, a pesar de las adversidades. Nunca me ha gustado eso. Hay una rebeldía en mi persona desde mi niñez, de no ser una estadística más, de decir que no voy a poder estudiar o que te tienes que ir de tu pueblo. Entonces esa fortaleza y perseverancia es lo que hago ahora, de vivir mi día a día, ¿no? Para mí es algo muy especial este corto documental. Es un gran halago, ¿no? Cuando nos contactamos, ¿no? Cuando me contactó exactamente Vinicius a mi persona, gracias a la publicación también, ¿no?, del libro Jihuasa, de Movimiento Maricas Bolivia. Entonces, el primer plan que teníamos era directamente de que iba a interpretar, ¿no?, a una mujer trans. A través, después de la filmación, ha surgido modificaciones. Entonces, en primer lugar, yo me sentía halagada. Para mí era un reto
Al principio siempre un poco de temor, siempre a lo nuevo, ¿no? Pero con la valentía de afrontar siempre, ¿no? Cualquier expectativa, reto, entonces acepté, me pareció muy interesante, se realizó la filmación y a través de eso ya no estaba interpretando a un personaje, sino se surge también la idea, ¿no? De que puede interpretarme a mí misma, es donde ahí se empieza a elaborar el guión, ¿no? Entonces ha sido así como ha salido este documental. Es por eso que tal vez al principio la idea era otra, ¿no ven? Y ha surgido después otras modificaciones. Y justamente lo que mencionaba Edgar, a mí mismo me han preguntado ya varias personas, pero ¿por qué en La Paz? ¿Por qué no en Bellavista? Y bien saben también que, bueno, en mi pueblo, en todo lugar, que la ropa, nuestro uniforme es nuestra ropa típica, ¿no? Entonces, ¿y por qué no has usado la pollera verde? O sea, el sombrero blanco, ¿no? Nuestra ropa autóctona y surgieron, ¿y por qué no has mencionado la facultad? Que también es un momento especial para mí haber llegado a estar en la Facultad de Derecho en la ciudad de Oruro. Entonces, hay esos pequeños vacíos, digamos, ¿no? Que yo creo que, como mencionaban también, amerita tal vez, ¿no? A continuar, tal vez el espacio del corto documental ha quedado un poco pequeño, por así decirlo, para abarcar más temas, lo que justamente estaban tocando, ¿no? Entonces, simplemente lo que puedo decir, agradecerle siempre a cada uno de ustedes por su apoyo. Como les digo, para mí es algo muy especial. Siempre voy a apoyar desde donde esté. Tengo un sinfín de emociones, ¿no? Como les digo, nunca he pensado que iba a pasar esto. Para mí es algo nuevo. Un sinfín de cosas, ¿no? Algo complicado, bueno, un sinfín de cosas, me siento feliz, alegre, bendecida, esperanzada, también un poco de miedito, temor, un mínimo, que mi vida también se haga pública, ¿no? De alguna forma, pero siempre adelante, ¿no? Mucho tiempo me he ocultado, mucho tiempo he sufrido, he aguantado el bullying, he estado en depresión por mucho tiempo, sobre todo por el lado económico, pero quiero seguir adelante, ¿no? Quiero aportar desde donde se pueda y para mí es un gran halago, ¿no? Este tipo de espacios. Siempre está en mi corazón mi compromiso para seguir apoyando desde donde se pueda a mi población de mujeres trans, a la población TLGB, a la mujer de pollera y a mi pueblo. Entonces eso es lo que les puedo decir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, queremos invitar también, muy brevemente, ya sabemos que estamos un poco sobre hora y todo, vamos a dar una ronda de preguntas y comentarios, pero antes nos gustaría invitar a Antonella Canaza, por favor, para que es una compañera trans, activista, para que también brevemente nos pueda dar sus impresiones. Gracias, Antonella. Bueno, kunat jaina nayaro hakar el katemchito hanentin kiti, pero yo pagarás más humana que roja majentinta kuyaga kun nayak palas hanich para el que está marja. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por invitarme. ¿Qué puedo decir? Yo también hice un documental hace más de 10 años cuando estaba haciendo el cambio de nombre por primera vez en un juicio al Estado. Es simplemente felicitarte porque personas como nosotras a veces damos la cara por nuestra comunidad de todo corazón, pero después a veces por experiencia propia sé que nos usan bastante, somos para la pantalla y al final nuestra vida no cambia en lo más mínimo. No sé cómo será tu trato en este caso, pero no permitas que usen y abusen de ti. Porque en mi caso el documental ganó el premio Dodo Baroa, no recibí un centavo, no sé, el director no sé, se embolsilló más de $10,000 creo, obviamente era una consultoría, le pagaron también a él, pero yo no recibí absolutamente nada y mi vida no cambió en nada, pero sí, mi documental llegó hasta Alemania, no sé, para conseguir recursos económicos, ¿no? Y que se vive de eso, de verdad es que una hueva, ¿no? Y gracias por el apoyo, esa es la verdad, que no te usen, compañera.
Te recomiendo. Me llamo Antonella Navia Canaza, soy una mujer trans, soy médico con especialidad en medicina estética, cirugía dermatológica y sexología, activista de muchísimos años. Soy co-conductora del programa de radio Las Intransigentes también, en Radio Deseo, así que este tema lo manejo muy bien. ¿Qué más les puedo decir? Simplemente felicitarte nuevamente, hay que dar la cara, hay que seguir luchando. Y otra cosa también que te voy a decir, Brígida, yo soy de un pueblo que se llama Ancoraimes, mi pueblo en el lago Titicaca, por eso es que hablo aymara. Entonces yo ya estoy viviendo lo que llamo la post-transexualidad. Y es justamente esta parte en la cual una mujer trans, una persona trans, después de haber hecho, primero, aceptarse como tal, sufrir ese conflicto de que soy, ¿qué es lo que soy? Un monstruo, y entender que no está nada malo dentro de ti, que eso te lleva mucho tiempo, haber modificado tu cuerpo con tantas cirugías, tanto dolor, tanto dinero, la incomprensión de la familia, la sociedad, etcétera. Vuelves a tu comunidad, el lugar donde te vieron crecer desde niño, y ahora vuelves como una mujer. Es difícil integrarse en un mundo aymara. Y también es muy bonito que después de eso te reconozcan, porque ahora yo estoy pasando ya 3 años como autoridad allá. Yo llevo el chicote, el símbolo de autoridad que es de mi región. Muchas gracias. Obviamente con todos los atuendos del poncho. A mí se me permite usar el poncho rojo, que es de la provincia de Masuyos, ¿no? Los famosos ponchos rojos, sombrero, las chuspas y todos los detalles que tienen ellos, y con mi chicote, como símbolo de autoridad, a sabiendas de que soy una mujer trans, pues me eligieron. Ellos saben, no puedo negar nada, y 3 años consecutivos. Obviamente yo no gano nada, más bien es un gasto porque hay que cumplir con nuestras funciones, cervecita aquí, refresquito allá, todas partes, que sale de mi plata, por supuesto, no, pero son usos y costumbres, y que mañana me estoy yendo porque hay que recibir para la firma de un contrato de camino, no sé qué. Entonces yo te sugiero, hermana, que llegues a tu comunidad. No solamente es para la pantalla, sino cumple tu función como mujer trans. Intégrate a la sociedad, vive la post-transexualidad. Una vez que creces, ahora llega orgullosa a tu comunidad, viste la pollera y asume el cargo de poder, si es que te lo dan allá, orgullosa. Me gustaría que lleves allá, no sé cómo se llamará en tu comunidad, la mamatalla, la jiliri, la malcu, y estés con tu, ¿cómo se llama? Aguatiri. La aguatiri, ¿no? Y con tu símbolo de autoridad, que significa la mujer jefa, siendo una mujer trans. Eso es lo que tienes que vivir, es el desafío para nosotras, las mujeres que descendemos de las comunidades. Y bueno, estar en el sitio de poder creo que es un privilegio que pocas lo podemos tener algunas mujeres trans viviendo esta situación. Nada más, un gran saludo para ustedes y un abrazo y felicidades para ti. Ahora sí vamos a dar unos minutos de preguntas y comentarios. Les vamos a pedir que pasen, por favor, porque está mal el inalámbrico. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Shade Mamani. Hermana, gracias por estar, por deleitarnos con tu presencia acá. Felicitar, ¿no?, el corto documental. Solo, pues, unas puntuaciones, ¿no? No voy a hacer muchas preguntas, simplemente comentarios. Muy de acuerdo con Edgar sobre el tema de que hay que bajar hacia donde realmente son las raíces, ¿no? También pedirte, Vinicius, ¿no?, el tema este de hablar solo de lo LGBT, como nombrando este documental LGBT, es invisibilizar una vez más las realidades trans, ¿no? Porque lo LGBT es clasista, lo LGBT ha sido racista, lo LGBT invisibiliza no solamente la letra T, ¿no?, sino la letra L, la letra B, es gay centrista también. Y me encantaría que de ahora en adelante se muestre como un documental, como un corto documental trans, ¿no?, porque eso es lo que es, por un lado. Y por otro lado, bueno, sé que las intervenciones son propias, son muy desde donde la ven, desde donde la sienten, desde donde la viven. Las mujeres trans no nacen hombres, ¿no? Las mujeres trans, son mujeres trans y son mujeres. Y creo que eso lo puedo decir desde la vivencia
en la que he ido acompañando a compañeras como Laura, como Antonella, como la propia Brígida, ¿no? Y siento que es eso también lo que tenemos que ver. Ahora, siento que hay muchas cosas que tenemos que ir visibilizando sobre qué es lo que pasa desde las comunidades hasta la ciudad. Yo hasta el día de hoy siempre lo menciono, no conozco una mujer lesbiana chola, ¿no? Y tengo 10 años de activismo LGBT, digamos, ¿no? Muy de referencia, como dicen los compañeros de Nación Marica. ¿Y qué es lo que pasa? Es porque estas mujeres lesbianas cholas dejan sus polleras en el camino y en esa carretera que une los pueblos y sus comunidades con la ciudad. ¿Por qué? Porque saben lo que va a suceder en la ciudad con el mundo lésbico en este caso, que les va a sentir, que van a sentir la obligación de despojarse de sus polleras. Porque el mundo lésbico también es clasista, porque también es racista y porque también hace una distinción, ¿no? Eso, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Daremos una más de preguntas. ¿Alguna pregunta? Comentarios. Brígida, muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, compañeres. Soy Christopher Killer, presidente del colectivo TLGB del Departamento de La Paz. De todo lo que han estado hablando, yo soy el presidente. Y sí es verdad, y debemos reconocer algo que tenemos que cambiar. Efectivamente, la colectividad es TLGB, está muy descentralizada, es verdad. Es verdad que la lucha de nuestras compañeras trans nos ha dado la cara, por eso nosotros en La Paz y en Bolivia no nos decimos LGBTQI más y todo lo que haya, sino nos decimos TLGB, porque lo primero que toda la sociedad ve son a nuestras compañeras trans. Yo rescato lo que decía nuestro compañero Edgar, tenemos que salir de la ciudad, ir al campo. Hemos hecho varias incursiones, es complicado. Lo que decía la compañera Shade también, hay realidades y muchas realidades de chicas lesbianas de los campos que han dejado las poleras en el camino, es verdad. Pero también hay realidades de chicos gays que también tienen que dejar muchas culturas, mucha vida en su trayecto. Decir nomás, estamos asesorando varios jóvenes que les están quitando su derecho a herencia, porque no tienen mujer. ¿Para qué quieres tú? ¿Para qué quieres el terreno del papá si tú no tienes esposa? ¿Para qué vas a querer si no tienes hijos? Entonces, hay también realidades. Yo les animo a seguir adelante con este trabajo que están desarrollando y rescato para terminar, nosotros queremos luchar por el derecho a ser felices. Lo que decía la Brígida terminando el documental. Quiero ser feliz. Y si yo no me siento bien con este cuerpo, lo cambio, porque quiero estar feliz. Si yo soy feliz con mi pareja que es varón, soy feliz. Si yo soy feliz con mi pareja que es mujer, soy feliz. Creo que todos peleamos por ese derecho fundamental a ser felices y a vivir felices y realizarnos en esta vida. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra intervención más? Si no, podemos... ¿Alguien más? Andrés. Andrés Gauthier. Quería justo decir, ¿qué me quedó al terminar de ver el documental? Me quedó la impresión de una Brígida que ha venido a conquistar la paz, de conquistadora. Y pensando en su historia, conquistando la comunidad, conquistando Oruro y llegando a la capital. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más? Creo que por el tiempo podemos pasar a las devoluciones. No sé quién quiere iniciar, si alguno. Bueno, creo que podemos... A ver, bueno, igual siento que la experiencia de mostrar acá el corto es súper valioso porque podemos hacer un contraste
México, por ejemplo, ¿no? Cómo lo han recibido, la retroalimentación constante que teníamos. Y creo que lo que decía Edgar, por ejemplo, ¿por qué ha sido filmado en La Paz? Es así, hay que abordarlo urgente. Porque, bueno, en primer lugar, era Francia, o sea, era otra historia, tenía que hacerlo acá en La Paz, y el COVID nos comía a todos, básicamente. Entonces, lo hablamos con Brígida, y constantemente lo hacemos. Creo que es súper importante hacer este paréntesis, porque inclusive en México, cuando yo lo mostraba, yo me representaba como nada más un bypass a poder dar todo este valioso mensaje del cual estamos interviniendo. Y bueno, la lectura que hacían también en México me parecía muy curiosa, justamente cuando Brígida está bajando de la ciudad, y a muchos les ha impresionado ver como postales de la ciudad de La Paz. Algunos tenían esa lectura, otros veían como que Brígida era comida por la ciudad, pero habían otros que veían como que Brígida estaba sobre la ciudad. Entonces, creo que también ahí hay una lectura que entra dentro del juego del arte subjetivo, y es una lectura válida, ¿no? Dentro de esta narrativa y la semántica visual, donde muchos, inclusive docentes de cine, hacían este énfasis en poder leer el cortometraje y era lo que decía Mari Carmen también, de poder tener ese paralelismo entre estéticamente una cámara que no tiene mucho movimiento y es realmente muy fluida, pero a través de eso contar un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese tipo de lecturas es muy linda, y también me preguntaban por qué ya no es Francia, por qué se llama otra cosa y es Brígida, y bueno, justamente hacía esa explicación, ¿no? Que en el momento de hacer esa transición tienes como ese pequeño regalo de escoger un nombre, digamos, ¿no? Y decir, bueno, ahora mi regalo mi nombre es Brígida. Y creo que eso es un homenaje más que todo, más que nombre, es un homenaje a Brígida, del cual es parte de este proyecto, y bueno, siempre va a ser parte del mismo proyecto. Es un proyecto autogestionado, sin fines de lucro, del cual obviamente seguramente a futuro tendrá alguna repercusión comercial y demás, pero quien es cabeza también del proyecto es Brígida, y eso desde un comienzo lo hemos hablado, porque es un proyecto de ambos, del cual estamos caminando juntos, y bueno, creo que también somos parte de esto, ¿no? De generar este cambio, de hacernos conscientes y aterrizar estas ideas y darnos estas luces que son muy válidas entre nosotros, generar conciencia de clase, exponer este tipo de grupos que se encuentran al margen de una agenda de la opinión pública dentro de los medios. Creo que es súper urgente y es válido. Y bueno, también, no sé, tenía aquí una cierta cita, yo me pego mucho en la filosofía, ¿no?, de Kant, que dice: la importancia de poner el pensamiento crítico a uso público. El pensamiento crítico y la razón se instrumentaliza para fines individuales, privados y sectarios, donde lo que deberíamos hacer es utilizar el pensamiento crítico para fines colectivos. Por eso, la importancia de fomentar estos eventos y democratizar la información. Y creo firmemente que este tipo de eventos, donde podemos contrastar opiniones, información, y sobre todo haberlo hecho hasta en otro país, es realmente un regalo muy grande que nos está dando Brígida, y es una lección que estamos aprendiendo entre todos constantemente. Así que muchísimas gracias también. Para cerrar, creo que ya la hora nos está apretando. Muchísimas gracias a todos los que han venido, gracias a los participantes. Queríamos traerlo al papá de Brígida también, que sea nuestro invitado. Y bueno, para cerrar, básicamente, yo tengo aquí, si me permiten un segundito, a ver. Bueno, le quiero dar un pequeño regalito a nuestra Brígida por haber sido una gran protagonista, por haber sido, y bueno, aquí dice, ¿no?, la mención especial a la mejor protagonista de su propio documental. Así que muchas gracias.